covardia, mas sim de intrepidez. Mesmo com meus medos, avanço com toda ousadia, sentindo não timidez. Meus sentimentos não vão impedir de alcançar os seus, e sem olhar pra trás vou confiar em Cristo e vou sair. A rua é a cura, a rua é a cura, a rua é a cura, a rua é a cura. Me apresento, eis-me aqui, pronto pra tua ordem ouvir. A rua é a cura, a rua é a cura. Tudo foi falado, cumprindo assim a profecia, usando as profetas seis. E nos tem chamado a orar pra ir a sair às ruas, mostrar os que já são seus. Os meus conflitos vão ser resolvidos se eu falar de Deus. Toda doença e mal expulsar ao crer no seu falar. A rua é a cura, a rua é a cura, a rua é a cura, a rua é a cura. Me apresento, eis-me aqui, como a sua ordem ouvir. A rua é a cura. Aleluya, amados hermanos, muy buenas noches. Jesús es nuestro Señor. Qué alegría de estar nuevamente con el Señor en esta reunión para juntos rumiar, disfrutar del encargo del Señor. Semanas anteriores hemos estado disfrutando la palabra profética del Señor que nos da por medio de su siervo, nuestro hermano Pedro, sobre el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Hermanos, y hemos ganado mucha luz de parte del Señor en su palabra y hemos sido llenos cada día del Espíritu del Señor, porque la palabra del Señor son espíritu y son vida. Y cuando la tomamos, como el Señor nos está mostrando hoy, con inmersión, con mucha oración, disfrutando la palabra con grito de guerra, ella se convierte en nuestro interior vida. Y esa vida, que es el mismo Señor en su palabra, hermano, comienza a llenarnos, comienza a saturar todo nuestro ser. Vamos a disfrutar unos puntos importantes, unas perlas dadas por el Señor a través de su siervo el domingo, el mensaje número 27 sobre la palabra de Juan, palabra, vida y edificación. El que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Vamos a tomar la primera parte, si nos queda tiempo, seguimos la segunda parte, porque el domingo, usted escuchó el mensaje, fue casi de 2 horas, hora y 50, pero hubo un encargo de parte del Señor a través del hermano, que es de que Dios tiene una urgencia y su voluntad es encabezar todas las cosas en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo va a lograr? El Espíritu nos habló, hermano, de una manera muy práctica, muy espiritual, para que usted y yo practiquemos, porque el deseo del Señor es encabezar todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Pero ¿cómo lo va a lograr? ¿Por medio de quién? De la iglesia, por medio de usted y de mí. Por eso el Señor comenzaba la palabra diciendo: Dios nos dio a Cristo como la buena tierra para nuestro disfrute. El Señor nos dio a Cristo como nuestra buena tierra, ¿para qué? Para nuestro disfrute, a fin de trabajar en ella. Nuestros adolescentes hacen esto muy bien, por medio de la inmersión y transcripción de la palabra. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es Cristo?
esta se va trabajando, inculcando en sus corazones y produciendo realidad espiritual. Hermanos, Dios nos entregó a Cristo como nuestra buena tierra. ¿Para qué? Para disfrutar. Hoy el Señor nos ha hablado que los adolescentes son un modelo para nosotros en humildad, en sencillez, en simplicidad y en la práctica. Ellos toman la palabra del Señor hoy. ¿Qué hacen? Inmersión, transcripción. De esa manera están inculcando, hermano, la palabra de Dios en sus corazones. Y esta palabra en sus corazones, hermano, produce una realidad espiritual. Por eso están en las calles, llevando la palabra, llevando el evangelio, orando por la persona. Producido por la palabra. Esa palabra es Cristo. Cristo es la buena tierra que Dios nos entregó, donde están todas las riquezas. Por eso, amados hermanos, el Señor nos ha hablado una y otra vez, por medio de su siervo, que nosotros los mayores necesitamos volvernos como niños, como estos adolescentes, simples, sencillos, que aman la palabra, que la disfrutan, que la oran, leen, pero de una manera viva, en inmersión, siendo que esa palabra sea esculpida e inculcada en nuestro corazón. Y cuando eso es una realidad en nosotros, hermano, Señor puede usarnos en su obra. Sigue diciendo, lo que disfrutamos de Cristo como la buena tierra, lo traemos a las reuniones de la iglesia y hacemos de ellas una fiesta. La vida de la iglesia es un vivir de fiesta. Aleluya, hermanos. Lo que disfrutamos al Señor como nuestra buena tierra, lo traemos a las reuniones de la iglesia y hacemos de ella una fiesta. La vida de la iglesia es un vivir de fiesta, de alegría. Por eso usted ve hoy a los jóvenes, adolescentes, hermano, en esta fiesta, en esta alegría que produce el Señor por medio de su palabra y su espíritu. Gritos de guerra, inmersión. El domingo pasado, yo no estuve, estaba visitando la familia en Bucaramanga, a María Fernanda y a David, pero los hermanos hicieron un video, hermano Pablo Vargas, hermano Juan Pablo. Hermano, y había una fiesta grande, porque cuando disfrutamos a Cristo, hermano, como nuestra buena tierra, ¿qué traemos a la reunión? Alegría. Hacemos de la reunión una fiesta. La vida de la iglesia, hermano, es una fiesta. Y el domingo la iglesia tuvo una fiesta. Estaba la hermana Melba disfrutando, la hermana Enedí, todos los hermanos mayores, los jóvenes mayores, los jóvenes menores de 20 a 30 años, los adolescentes, preadolescentes, los niños. El domingo hubo una fiesta muy grande con el Señor en las reuniones. ¿Por qué? Porque Cristo, como nuestra buena tierra, hoy estamos disfrutando de su palabra, hermano, con inmersión, con esa libertad que el Señor nos ha dado, y esto ha producido alegría, gozo. No podemos permitir que el enemigo nos robe esto que Dios está recobrando en nosotros. Por eso el Espíritu Santo ha hablado por medio de su siervo a la iglesia en Filadelfia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que vamos a retener la palabra, el Espíritu, el invocar, la fiesta, la alegría, el gozo, todo lo que Dios nos ha dado en la vida de la iglesia necesitamos retener para que ninguno tome nuestra corona. Hermanos, la vida de la iglesia es una fiesta. Las reuniones, cuando nos reunimos, tienen que hacer una fiesta. Ayer los hermanos de Maregua y muchos sectores pasaron también videos de la reunión de oración que había fiesta, alegría, gozo. El Señor estaba allí como la buena tierra con toda su riqueza, infundiéndose por medio de la palabra a los hermanos, y eso produce en el corazón de nosotros alegría, hermano, y esa alegría nos lleva a una fiesta, hermano.
Eso es la vida de la iglesia. Fiesta, hermano. El enemigo es astuto, sutil, y nos mete en la mente, nos metió en la mente, en la letra, en el conocimiento, en los conceptos, en las opiniones. Hermano, y perdimos esto por años. Pero gracias al Señor, gloria al Señor. Hace unos 5 años para acá, el Señor ha venido recobrándonos ese disfrute, esa alegría, ese gozo. Claro que también lo hubo en 40 años con el siervo, nuestro hermano Don. Dios por medio de su siervo dándonos la palabra profética. ¡Qué alegría! La vida de la iglesia ha sido una fiesta, hermano. Es una fiesta, es una alegría, donde experimentamos el verdadero gozo. Yo tengo 30 años de estar en el Señor. Él me ganó en el año 93. Hermanos, el gozo que Dios me ha dado por medio del Espíritu y su palabra y en este ambiente de la iglesia es una fiesta. Hemos tenido dificultades, hemos tenido momentos tristes, momentos de pruebas, momentos de tentaciones, momentos... Sí, porque, hermano, es normal, pero la vida de la iglesia es lo mejor que Dios nos ha dado. Es lo más grande que tenemos en este universo. Y las reuniones, hermano, cuando los santos están juntos en armonía y estamos disfrutando a Cristo como nuestra buena tierra, como esa porción que Dios nos ha dado. Estamos, hermano, transportados al tercer cielo, donde ese gozo inefable se expresa en nuestro corazón, ese disfrute. Eso es lo que el Señor quiere que todos nosotros día a día practiquemos junto con todos los hermanos. Y sigue diciendo, Dios quiere que Cristo encabece todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Por eso Dios se entregó a Cristo, a la iglesia, que tiene esta responsabilidad. Vamos a leer en Efesios capítulo 1, versos 9 y 10. Dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El Señor ha preguntado por medio de su siervo a todos nosotros, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano? Y en coro los adolescentes proclaman, es encabezar todas las cosas en Cristo Jesús. Esa es la voluntad del Señor. Pensábamos que la voluntad del Señor es, Señor, dame un carro, si es tu voluntad. No, esas son dádivas, bendiciones que Dios nos da. Señor, que este año en tu voluntad quiero prosperar, quiero... No, esas son dádivas del Señor, son añadiduras que Dios nos da. Y hay que pedirlas, si el Señor nos las provee, no hay problema. El Señor es bueno, en su gracia nos provee todo, en su amor, en su misericordia. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios en este universo? Tiene que ver con usted y conmigo. Es de encabezar todas las cosas en Cristo Jesús. Lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Y sigue diciendo el verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El Señor hablaba por medio de su siervo el domingo que los tiempos, porque la eternidad pasada, hermano, Dios existe, Él nadie lo creó, existe por sí mismo. Existe, de que Él existe comenzó los tiempos en la eternidad, pero cuando nos creó a nosotros, al ser humano, creó el universo, nos colocó en esta tierra, ese tiempo, hermano, que está en las manos del Señor, nos tomó a nosotros también en el tiempo. ¿Para qué es el tiempo? Dice aquí el cumplimiento de los tiempos. Hermano, es para encabezar todas las cosas, reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Quiere decir, bajo la luz de la palabra de Dios, la palabra profética, hermano, que nosotros hoy que estamos en el tiempo,
El tiempo de Dios, en el tiempo que Dios estableció en esta tierra, vivimos para cumplir el deseo del corazón de Dios, que es un misterio, pero para nosotros ya se nos reveló que es encabezar todas las cosas en Cristo Jesús. Todas las cosas. El verso 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Cómo Dios va a encabezar todas las cosas en Cristo Jesús? ¿Por medio de quién? De la iglesia. La responsabilidad que tiene la iglesia. Dios nos entregó a Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es una organización humana, religiosa. Eso fue lo que el diablo inventó para desviar al hombre del plano original de Dios, de la voluntad de Dios, que nos hace creer que la iglesia es una organización. No, la iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo que Dios colocó aquí en la tierra, Cristo como la cabeza, para que todas las cosas sean sometidas bajo sus pies. Eso quiere decir, hermano, que para que Dios en Cristo encabece todas las cosas en Él, en su Hijo, usa la iglesia. La iglesia hoy está encabezada en nuestro Señor. Él es nuestra cabeza. Y sigue diciendo el verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En todo. ¿Cómo va a lograr Dios encabezar todas las cosas por medio de la iglesia en su Hijo Jesucristo? Hermano, en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena en todo. Esto es precioso, hermano. En la práctica, ¿cómo logramos esa plenitud? Esa plenitud habla del Señor día a día llenándonos, saturándonos con su vida santa, con su espíritu. ¿Por medio de qué? Vamos a mirar, por medio de la palabra. Si permitimos que el verso 23 de Efesios 1, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, si permitimos que el Señor nos llene día a día con su plenitud, solamente así Dios va a lograr encabezar todas las cosas por medio de la iglesia en Cristo Jesús. Por eso, hermano, el disfrute de la palabra, invocar, orar, servir, estar en este ambiente que Dios nos ha dado en la vida de la iglesia para cumplir esto. Porque Dios necesita la iglesia. Sin la iglesia esto no se puede cumplir. Usted es importante, yo soy importante. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son muy importantes para cumplir la voluntad de Dios. De llenar todo, hermano, en su plenitud. Y el Señor nos llevaba a Efesios 3:16. ¿Cómo Dios lo va a lograr? Porque el Señor no es un asunto doctrinal, ni solamente es una exclamación. Cristo es nuestra cabeza, somos el cuerpo, ahora Dios nos va a llenar y todas las cosas están encabezadas en Cristo. Es bueno proclamar eso, pero en la práctica, ¿cómo permitimos que Cristo sea nuestra cabeza y nos llene? Y nos llene y Él nos use como la iglesia, como su cuerpo, para que todas las cosas sean encabezadas en Cristo. Esto no es una exclamación nada más doctrinal. No, tiene que haber una realidad, una práctica. Y ahí es donde tenemos dificultades. Ahí es donde el enemigo ataca, donde el enemigo nos distrae, donde el enemigo, hermano, hace todo lo posible para que usted y yo no practiquemos la palabra. Porque cuando practicamos la palabra, cuando vivimos la palabra, inculcamos la palabra, tenemos la realidad de Cristo en nosotros. Entonces Dios nos mostraba en Efesios capítulo 3, verso 16, dice así:
para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, ¿cómo vamos a ser llenos en esa plenitud que Dios quiere? Es por medio de su palabra. Su palabra, hermano, cuando la tomamos en inmersión, cuando la tomamos en oración, cuando la disfrutamos, dice aquí, el ser fortalecido con poder en nuestro hombre interior. Fortalecido, ¿dónde? En nuestro espíritu. ¿Dónde mora el Señor? En nuestro espíritu. Cuando usted y yo fuimos regenerados por el Señor, cuando creímos en el Señor y fuimos salvos, ¿dónde vino a morar el Señor? En nuestro espíritu. Romanos capítulo 8, 9 nos dice, no vamos a perder Efesios, hermanos. Romanos 8. Oh Señor Jesús. Hermano, estos puntos que el Señor habló por medio de su vaso, de su siervo, son importantes para que, hermano, podamos permitir que la palabra que Dios nos está dando hoy pueda hacer el efecto en nuestras vidas y Dios nos puede usar. Mire, Efesios 8 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Dónde mora el Espíritu? En vosotros. Ser fortalecido con poder, ¿dónde? En nuestro hombre interior. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Por medio de la palabra. El Espíritu que mora, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros. Hermanos, por eso la palabra nos enseña que necesitamos estar invocando el nombre del Señor. No podemos dejar de invocar, Señor Jesús, Señor Jesús, oh Señor. Porque el deseo del Señor es que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu. Y cuando estamos invocando el nombre del Señor, estamos en el Espíritu. Cuando estamos tomando la palabra del Señor con inmersión, con oración, hermanos, estamos siendo fortalecidos en nuestro espíritu. Solamente así vamos a cumplir Efesios capítulo 1, 9, 10, 22 y 23. Siendo fortalecidos, ¿dónde? En nuestro espíritu, porque ahí mora el Espíritu del Señor. Somos uno con el Señor. 1 Corintios 6, 17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Señor está en nuestro espíritu. Y hoy Dios quiere fortalecer con su poder, hermano, nuestro hombre interior, ese nuevo hombre que está en nosotros. Y sigue diciendo, si hay, para que, el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, cuando tomamos al Señor, invocando su nombre, disfrutando de su nombre, tomamos la palabra del Señor con inmersión, la comemos, la inculcamos. Ella aquí, hermanos, es escrita, esculpida, como Dios nos ha mostrado por medio de su palabra profética. Cristo viene a habitar, ¿dónde? En nuestro corazón. El Espíritu está aquí. El Espíritu del Señor es nuestro espíritu, es uno. Pero nuestra alma, que se compone de conciencia, de mente, de emoción y voluntad, ahora, si estamos siendo fortalecidos con el poder del Señor en nuestro espíritu, nuestra alma se está uniendo, hermano. Nuestra alma, nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones están siendo saturadas. Entonces se cumple el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Solamente si entramos en esta práctica, en este ejercicio, día a día, que Cristo venga a habitar en nuestros corazones, hermano, nuestra mente, nuestra emoción, nuestra voluntad,
día a día, día a día, día a día, siendo lleno de la plenitud de Dios por medio de la palabra de Dios. Cuando la tomamos, vuelvo y repito, hermano, en inmersión todos los días. Por eso todos los días tenemos que invocar, orar y tomar la palabra del Señor con oración en inmersión. Nuestra alma, que se compone de conciencia, de mente, emoción y voluntad, están siendo saturadas. Nuestra alma está siendo llena de la plenitud de Dios. Y cuando esa alma está siendo llena, siendo transformada, hermano, el Espíritu del Señor que mora aquí en nuestro espíritu, que cada día Dios nos fortalece, porque invocamos y comemos la palabra, Dios va a tener control, dominio sobre nuestra alma, gobierno sobre nuestra alma. Allí es donde se puede cumplir, todas las cosas sean encabezadas. Si nuestra alma no es llena con la plenitud de Dios, no es saturada con el Espíritu del Señor, día a día, por medio de la palabra, hermano, por medio de invocar el nombre del Señor, la palabra haciendo su obra en nuestra alma, esa alma va a estar suelta, su mente va a estar una mente natural en las cosas de este mundo, sus emociones, su voluntad suelta. No se va a cumplir lo que está en Efesios, de encabezar, porque es la iglesia la primera que tiene que encabezar todas las cosas en Cristo. En la realidad, en la práctica, cuando tomamos la palabra, cuando esa palabra viene a morar en nosotros, porque Cristo es la palabra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo es la palabra viva, hermano. Quiere habitar en nuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ahí donde el Señor todos los días tiene la lucha, la batalla con nosotros. Donde el enemigo no quiere que esta realidad, esto que está aquí en la palabra, sea en nosotros un vivir, una realidad, día a día. Por eso, distracciones, por eso tantas cosas, hermano. Y Él creó este mundo lleno de sofismas, lleno de distracciones, para que los hijos de Dios no cumplan lo que Dios nos dejó escrito. Vamos a Efesios capítulo 5, 18. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Cuál vino está hablando aquí el Señor? Sí, puede ser el vino del alcohol, que Dios nos libre. El hombre busca el vino del alcohol para sentirse feliz, alegre. Pero el vino que el Espíritu está hablando aquí por medio de su palabra son las cosas que el enemigo creó en este mundo que nos distraen. Puede ser trabajo, riquezas, fama, gloria, diversión, placer. Todo eso es el vino que este mundo nos quiere dar. ¿Para qué? Para entretenernos. En el momento el ser humano siente un placer, pero termina en disolución. Tiene una cosa, quiere otra, la consigue, pero al final hay disolución, hay vacío, no hay realidad. Nosotros no podemos caer en la trampa donde el enemigo tiene a todo el mundo, donde nos estuvo también a nosotros cuando éramos impíos, cuando el Espíritu de Dios no moraba en nosotros. Pero hoy que el Espíritu del Señor mora en nosotros, la palabra nos dice, no nos embriaguemos con el vino de este mundo. Dejar al Señor por el trabajo, dejar al Señor por los placeres del mundo, dejar al Señor por la fama, por el dinero, por posición, por religión, por todo lo que este mundo le pueda ofrecer. Hermano, eso trae disolución. Embriagarnos con el mundo de este mundo, con el vino de este mundo. Pero mire que el Señor dice, antes bien, sé llenos del Espíritu.
¿Cuál es el deseo del Señor? Llenarnos en su plenitud. Antes bien, sé llenos, saturados, llenos del Espíritu. ¿Cómo lo vamos a lograr? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En la práctica, en la realidad, ¿cómo Dios lo va a lograr? Hermano, nosotros lo vamos a lograr con el Señor, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Eso habla de alegría, de gozo. Habla de la inmersión, hablando entre nosotros, hablando la palabra. Vamos a llenarnos del Espíritu, dice el Señor. Antes bien se lleno del Espíritu. ¿Cuándo soy lleno del Espíritu? Cuando tomo la palabra de Dios, cuando tomo la palabra revelada, la palabra profética, y la como, la disfruto, hermano, con oración, en inmersión. De esa manera me estoy llenando del Espíritu. Dios me satura, hermano. En Colosenses capítulo 3, verso 16, nos dice el Señor: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Miren el encargo del Señor por medio del apóstol. También le escribe a Colosas la misma palabra. La palabra de Cristo abunde. Hermano, ¿dónde? En nosotros, en vuestro corazón. Hablando. Habla de inmersión. Hablando, hermano, la palabra. Disfrutando la palabra, es repetir la palabra. Por eso Dios nos llevaba a Deuteronomio capítulo 6. Desde el Antiguo Testamento el deseo del Señor es que la palabra de Cristo, hermano, venga ¿a qué? A morar en nuestros corazones. Dice así Deuteronomio 6, verso 1. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla. Es un mandamiento, es una palabra de comando. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Para que temas a Jehová tu Dios, guarda todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y tu hija, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hermanos, deseo del Señor es que la palabra todos los días, nuestros hijos, nuestra esposa, todos los días, esta palabra sea inculcada en nosotros, en nuestra salvación. De esa manera podemos ser llenos del Espíritu. El enemigo, hermano, en su sutileza, en su astucia y en su maldad, nos ocupa, nos roba la lectura de la Biblia, nos ha robado el disfrute de la palabra profética, el disfrute de la Biblia. Trabajo para allá, celulares, televisión, ocupado, distracciones, afanes de este mundo, corriendo detrás de muchas cosas, embriagándonos con el vino de este mundo. Hermanos, y el ser humano y el Hijo de Dios terminan agotados, cansados y vacíos. Cuando el Señor quiere que nosotros día a día, dice todos los días. Por eso tenemos que comer la palabra, hermano. Usted tiene que llevar su secuencia en la palabra. Coma la palabra. Tome unos libros de Génesis, de Salmo, de Mateo. 2 capítulos, coma la palabra y coma la palabra profética. Disfrute la inmersión con la palabra de Dios, porque Dios nos está hablando, hermano, por medio de su boca, a través de la boca del siervo que Dios está usando hoy. Hoy comemos la palabra revelada, la palabra profética, la palabra viva de Dios, el pan de vida que viene todos los días, dice todos los días. La comemos, la disfrutamos. Ahí donde está la lucha, ahí donde está la pelea, ahí donde está la batalla. Por eso Pablo dijo, he peleado la buena batalla.
el enemigo, hermano, que venga a congregarse ahí cada 8 días, hermano, eso lo hace Raimundo y todo el mundo. Y hay que hacerlo. Y nosotros lo hacemos con realidad porque cada reunión es una fiesta y no nos podemos perder ni una. Pero, hermano, para que la reunión sea una fiesta, esto tiene que ser una realidad. La palabra de Cristo tiene que estar morando en nosotros. La palabra de Cristo tiene que estar saturándonos, embregándonos con la palabra del Señor, con el Espíritu del Señor. Y sigue diciendo: oye pues, oh Israel, iglesia, cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hermano, poner por obra es practicar. Y el verso 5 dice: amarás. Si esto es una realidad en nosotros, se va a producir algo en nuestro interior. Por eso, Efesios 3:18, ahora vamos a volver, ser cimentados en amor. Para que Cristo venga a habitar en vuestros corazones, cimentados en amor. Cuando esa palabra comienza a habitar en nuestro corazón, Cristo, hermano, nos llena de la esencia de Dios, de la vida de Dios, del Espíritu de Dios. Y Dios es amor. Y podemos practicar: amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor. Y amar al Señor es amar su iglesia, es amar el servicio, es amar su obra, es amar todo lo que Dios nos ha entregado. No, tampoco es: yo amo al Señor, pero a nadie le predico el evangelio. Yo amo al Señor, pero no me congrego. Yo amo al Señor, pero no leo la palabra, no leo el alimento diario. Amo al Señor, pero no pastoreo a nadie. Amo al Señor, pero no ofrendo, no diezmo. Eso es doctrina. Eso es una fachada. No, cuando nos llenamos de la palabra, y esa palabra que Cristo viene a habitar en nosotros, se produce algo grandioso, que es el amor. Amarás a tu Dios. Amamos al Señor. Ponemos al Señor de primero. No lo ponemos en el tercer lugar, en el primer lugar. El Señor es todo para nosotros. Lo amamos sobre todas las cosas. Hermanos, amamos todo lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos con todos los santos para que la obra del Señor pueda avanzar. Y sigue diciendo: amarás al Señor con todas tus fuerzas. Todas tus fuerzas. Hermanos, si la palabra del Señor está habitando en nosotros, ella está haciendo hogar en nosotros, como dice Efesios, para que Cristo haga hogar, podemos cumplir esto. Por eso, fortalecidos con poder nuestro hombre interior, con todas nuestras fuerzas. Es triste ver a los cristianos amar al Señor sin nada, dejando al Señor de último. ¿Dónde está el asunto? ¿Dónde está la deficiencia? Necesitamos la palabra, ser lleno del Espíritu, ser lleno del Señor. Y sigue diciendo: estas palabras que yo te mando hoy, estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuáles palabras? La palabra profética, la palabra revelada, la palabra instantánea que Dios usa hoy, hermano, para darnos una dirección, darnos luz, llenarnos de Él. Hagamos su voluntad, hagamos su obra conforme a su palabra y al Espíritu. Esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por eso es que también hacemos inmersión en la palabra revelada, porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre. Nuestro hermano Pedro más de una vez, el Espíritu nos ha hablado, no son sus propias palabras, no son las palabras de un hombre, hermano. Mi hermano Pedro no tiene la capacidad para que esta obra que se está haciendo hoy, que es la palabra fluyendo, hermano, haciendo esta obra, él no tiene ninguna capacidad, ningún poder. Él es un canal que Dios escogió.
Dios eligió el profeta, el siervo, para hablarnos su palabra profética, la palabra que el Señor está dando hoy a los vencedores. Esta palabra dice: te mando hoy, estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando tú en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. La palabra la comemos, la rumiamos, la oramos, claro que sí. Lleve su secuencia, coma la palabra, disfrute la palabra de Dios. Pero la palabra revelada, la palabra viva de Dios, la palabra que Dios nos está dando, rema, que nos da la luz, la dirección, también la tomamos, como dice aquí, repetirás, repitiendo. ¿Y qué inmersión? Repetir, con alegría, como Dios nos ha enseñado. ¿Qué hora leer, hermano? Pero una manera turbinada, porque se nos envejeció el orar leer. Ya no orábamos leyendo, y si lo hacíamos muy débiles. Pero Dios en su gracia, en su amor y misericordia, nos ha turbinado. Inmersión es tomar la palabra, hermano, la palabra del Señor, y es comerla. Cristo es la palabra, Cristo es la palabra, y esta palabra, oh, venga a morar en nuestro corazón. Y esta palabra venga a morar en nuestro corazón. Esta palabra venga a morar en nuestro corazón. Hermano, y cuando repetimos la palabra de Dios, orando, leyendo la palabra rema, la palabra profética, ella viene a morar en nosotros. Lo que dice aquí en Deuteronomio 6:6, estas palabras las repetirás a tus hijos, hablarás en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantas, a toda hora. Por eso los adolescentes son un modelo, los colportores para nosotros. Ellos a toda hora están inmersos en la palabra, disfrutando la palabra, están en la calle haciendo colportaje dinámico, hacen un par y comienzan a disfrutar la palabra profética y comienzan. La palabra de Dios debe ser guardada, la palabra de Dios debe ser guardada, practicada y escrita en nuestro corazón. Practicada y escrita en nuestro corazón. La palabra de Dios debe ser guardada. La palabra de Dios debe ser guardada, practicada y escrita en nuestro corazón. Esto es lo que ha hablado el Señor por medio de su canal, porque es Dios en la boca del siervo. Y esta palabra es vida para nosotros. Y cuando tomamos la palabra de esta manera, rumiándola así, en inmersión, se cumple Efesios y se cumple Deuteronomio. Y la repetirás a tus hijos y hablarás en ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estos muchachos, hermanos, si usted va al CP, esos jóvenes en el CP se levantan con la palabra, invocando el nombre del Señor, disfrutando al Señor, inmersión. Están todo el día con la palabra, escuchando la palabra, disfrutando la palabra, comiendo la palabra, repitiendo la palabra, inmersión. Salen a las calles, hermano, a llevar la palabra del reino por medio del colportaje dinámico. Van invocando, van haciendo grito de guerra, van haciendo inmersión en la palabra. Llegan después de esa labor gloriosa que la palabra hace por medio de ellos, que es el Espíritu, hermanos. Y antes de acostarse, escuchan la palabra, repiten la palabra, disfrutan la palabra, se acuestan, se levantan en el camino, por todo lugar. Eso es lo que el Señor quiere. De esa manera se cumple Efesios. Seamos llenos del Espíritu. No nos embriaguemos con el vino de este mundo. Si no nos embriagamos con el Espíritu del Señor, si no nos llenamos, el enemigo, hermano, no desaprovecha. Él entonces nos toma y nos quiere llenar del vino de este mundo. Y por eso el Hijo de Dios está vacío, sin realidad, seco, sin amor, aburrido, hasta con ganas de desertar. ¿Dónde está el problema? Que no hemos obedecido a lo que Dios nos está hablando hoy. Tenemos que ser humildes, sencillos y simples, como los adolescentes, y retomar la palabra con oración, con cántico, con oración, disfrutar, inmersión en la palabra,
porque esa palabra es un espíritu y vida, y es el mismo Señor, y esa palabra hace en nosotros la obra de que Cristo venga a habitar en nuestro corazón. Y sigue diciendo, hermano, vamos a terminar ya. Señor Jesús. Entonces fue la primera parte que el Espíritu habló a través de nuestro hermano Pedro el domingo. Ya el otro miércoles hablamos la segunda parte sobre el que cree en mí, en su interior fluirán ríos de agua viva. Efesios 3 sigue diciendo, el verso 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hermano, cuando esto es una realidad en nosotros, que acabamos de hablar, vamos a comprender con todos los santos. ¿Por qué con todos los santos? No de una manera individual. No tengo la capacidad de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, hermano. El Señor hablaba a través del siervo que no es la física humana, porque la física humana le puede medir aquí. Esto tiene aquí 50, esto tiene aquí 60, 50 así, a los costados, en altura, de profundidad. Pero no, el Señor es infinito, Dios es infinito, su amor es infinito, la vida del Señor es infinita. ¿Cómo la podemos, como dice aquí, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seamos, ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios. Si todos entramos en obediencia a lo que Dios nos está hablando, en la palabra, en inmersión en la práctica de la palabra. Porque no solamente quedarme con el conocimiento, sino practicar la palabra. Y cuando practico esa palabra, hay realidad en mí, hermano. Y con todos los hermanos, vamos a comprender, dice aquí, de una manera, hermano, que el hombre en su mente natural no puede comprender, ni medir, ni entender. Solamente en el Espíritu lo podemos disfrutar. No podemos, las dimensiones del amor, de lo que es Dios. Y cuando eso esté ocurre en nosotros, hablaba Dios a través del siervo, ¿qué pasa? Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lleno de toda la plenitud del Señor. Eso habla de encabezarnos en Cristo. Ya mi alma no es un alma suelta que está embregándose con el vino de este mundo y siendo hijo de Dios, pero enemigo de Dios, no haciendo la obra que Dios me llamó para hacer, no cumpliendo la voluntad de Dios de encabezar todas las cosas en su Hijo. La iglesia está en la tierra en el tiempo, en el cumplimiento de los tiempos para que la voluntad de Dios se haga. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todas las cosas sean encabezadas en Cristo. Y todas las cosas tienen que comenzar por usted y por mí. Dios tiene que encabezar su vida, sus finanzas, su vivir. Todo lo que usted hace como un hijo de Dios en este cuerpo, usted tiene y yo tengo que estar encabezado en el Señor. Ya tengo un gobierno, Cristo me gobierna. Ya no hago lo que quiero. No voy a las reuniones cuando quiero y cuando quiero, si deseo, si no deseo, no. Cuando Cristo nos llena con su plenitud, hermanos, le damos la preeminencia al Señor. Cristo es el primero en todo. Todo lo que somos y todo lo que tenemos, Cristo viene a ser la cabeza. Ya no soy un miembro individual. Ya no soy un miembro suelto. Mi alma loca, como una cometa sin rabo, que no sabe ni para dónde va. Una cometa sin rabo, hermano, cuando se revienta la pita. Nosotros que volamos cometa, Héctor Campo, hermano Barreto de las Aguas, cuando éramos niños. Ahora ya no vuelan cometas. Miguel Jiménez, esas cometas cuando se reventaban. Hermanos, así es el alma sin el gobierno de Cristo,
sin la vida de Cristo en nosotros, sin Cristo habitar, no sabemos ni para dónde vamos. Y vacío. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que su voluntad se cumpla. Y es encabezar todas las cosas en Cristo. Y es por medio de la iglesia, por medio de usted y por medio de mí. Y cuando es una realidad en nosotros, Cristo habitando día a día, por medio de la palabra, por medio de la palabra, todos los días, como dice Deuteronomio 6, todos los días, lleno con la palabra, Cristo viene a habitar. Somos encabezados, hermano, y vamos a experimentar la plenitud de Dios. Todos los vacíos que hay en usted y en mí van a desaparecer. Todas las insatisfacciones, todas las quejas, todo el aburrimiento, todas las amarguras, todo lo que pertenece al viejo hombre. Porque Cristo va a crecer en nosotros. Y ya no vamos a andar como cometas sin rabo, sino encabezado en Cristo, guiado, gobernado por la vida de Dios. Señor Jesús, que Dios nos ayude, hermano, cada día a practicar su palabra. Como dice aquí el Señor por medio de la inmersión, esta semana, el día miércoles, la palabra de Dios debe ser guardada, practicada, escrita en nuestro corazón. La palabra de Dios debe ser guardada, practicada y escrita en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga, que Dios cada día nos dé más y más de su gracia bendita, que nos ayude en nuestras debilidades y que nuestro hombre interior sea fortalecido con el poder del Espíritu del Señor que está en su palabra. Que Dios fortalezca a la iglesia, porque estamos aquí para que la voluntad de Dios se cumpla. Señor Jesús, vamos a orar, hermano, por esta palabra. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra dada hoy, Señor, tu palabra profética. Gracias por tu voluntad. Hoy el tiempo existe, Señor. Hoy existimos en el tiempo como tu iglesia, tu cuerpo, para que todas las cosas sean encabezadas en Cristo Jesús. Pero ¿cómo te va a lograr esto? Si somos fortalecidos en nuestro hombre interior con el poder del Señor. Si Cristo viene a habitar en nuestro corazón. Si con todos los santos podemos comprender, disfrutar, las dimensiones del amor de Cristo, la altura, lo ancho, lo profundo. Solamente si nos llenamos con tu palabra podemos tener tal experiencia y tener esa plenitud, Señor, día a día, para que nuestras vidas sean encabezadas en ti. Usted venga a tomar gobierno en nuestras vidas. Usted sea la cabeza, Señor, en nuestras vidas, en realidad, no en doctrina, Señor, sino en realidad. Que Dios, Señor, ayúdanos cada día a practicar tu palabra. Aleluya, hermanos, gloria al Señor. El viernes el Señor nos espera en la reunión ministerial para seguir disfrutando su palabra. Vamos en el tomo número 2, ven y ved, hermano, en la semana 3, que se titula La casa de Dios, la puerta del cielo. El viernes a las 7 de la noche el Señor espera a toda la iglesia allí, con hambre, con sed de la palabra, con un espíritu libre, abierto y con un corazón ensanchado para recibir la palabra profética por medio de los mensajeros, de los siervos que Dios usar en la iglesia. Entonces la cita es el viernes a las 7 de la noche para seguir llenándonos y llenándonos de la palabra de vida. Amén. El sábado Expolibro va a estar en Atanques todo el día. Regresamos el domingo muy temprano para la reunión de la mesa acá. Va un equipo de 5 hermanos, más el hermano Juan que maneja Expolibro con otro hermano. Entonces oración, hermanos. Expolibro está también en los sectores, en los barrios. Fiesta, hermano. Fiesta, los hermanos estamos sirviendo. Hoy estuve en Garupal, los hermanos, Dios mío, qué fiesta hicieron hoy en Garupal. La palabra de Cristo siendo dada, el amor del Señor, dando vida a las personas, la vida eterna, orando por la persona y entregando el Evangelio del Reino. Para eso es esta herramienta, para que el Evangelio del Reino sea predicado y para ganar mucho fruto para el Señor.
Amén. El domingo tenemos establecimiento en la localidad de Aguas Blancas. Va un grupo de hermanos de la iglesia de acá y muchos hermanos de las iglesias en la región. Va a haber una gran fiesta de las 9 de la mañana hasta el mediodía. Ya los 20 hermanos de la iglesia en Boipar ya están inscritos, ellos ya todo está coordinado. Los demás nos quedamos aquí haciendo fiesta con el Señor. Amén. Orando por la fiesta en Agua Blanca y por todas las fiestas que están en la tierra. El Señor nos bendiga y que sigamos cerca, muy cerca a la palabra, unidos a la palabra, y que esa agenda positiva que Dios quiere que hagamos, lo primero que tiene que estar ahí es que necesito estar cerca, perseguir la palabra, eso es comerla, beberla, hermano, en las conferencias, en todas. Viene la conferencia internacional, todavía hay inscripciones abiertas, invitamos a los hermanos, si usted tenía duda, usted puede inscribirse todavía, puede llamar al hermano David, viene aquí a la administración, se escribe, llamamos a nuestro hermano David Miranda, David Maestre, todavía hay cupo para estar en la conferencia internacional. Uno de los puntos importantes de la agenda positiva es estar unido a la palabra, estar en toda la conferencia, comer la palabra, en la reunión de la iglesia, en todo. Esa es nuestra meta, Señor Jesús. Que Dios nos bendiga, hermano. Jesús es nuestro Señor. Mas sim de intrepidez. Mesmo com meus medos, avanço com toda ousadia, sentindo não timidez. Meus sentimentos não vão me impedir de alcançar os seus. E sem olhar pra trás vou confiar em Cristo e vou sair. A rua é a cura, a rua é a cura. A rua é a cura, a rua é a cura. Me apresento, eis-me aqui, pronto pra tua ordem ouvir. A rua é a cura, a rua é a cura. Tudo foi falado, cumprindo assim a profecia, os anos perfeitos ser. Nos tem chamado a orar pra ir a sair nas ruas, mostrar os que já são seus. Os meus conflitos vão ser resolvidos se eu falar de Deus. Toda doença não expulso sai ao crer no seu falar. A rua é